Gracias por estar, otra entrega más del programa La Economía por Moreno. Vamos a tener hoy un vuelo sobre tres temas centrales: la economía con Carboneto, el tema de seguridad con Víctor de Rito y los temas de las vinculaciones con nuestros sectores religiosos, cómo generamos un vínculo con ellos, considerando que la Argentina, como hemos dicho muchas veces, es el agregado de la base material de la nación y de la base espiritual. Y es cierto que en este último segmento hemos cometido algunos errores y de hecho los sectores religiosos hicieron mucho para que Macri hoy esté en el gobierno. Pero bueno, está claro que después de 3 años este es un gobierno que no está peleado con el Papa Francisco, este es un gobierno que está peleado con Dios, y los sectores religiosos no pueden acompañar un gobierno que atenta contra la estructuración básica de lo que nosotros entendemos el ordenamiento de lo que está bien y de lo que está mal. Y esto es básicamente incorporar en nuestro discurso este diálogo con los sectores religiosos. Por eso 2 jóvenes de nuestro espacio que nos están acompañando y que básicamente tienen la responsabilidad de construir este discurso. Así que Elías, gracias por estar, compañero, gracias por estar. ¿Cómo estás viendo la situación económica? Preocupado, ¿no? Muy preocupado, ¿no? Sobre todo, dadas las condiciones de los últimos 3 meses y lo poco que generó demasiadas expectativas estas medidas que se tomaron esta mañana, que se anunciaron esta mañana, generado demasiadas expectativas y parece muy poco, ¿no? Muy poco para atender al menos las 4 situaciones graves que estamos visualizando en la economía. Por un lado, en lo fiscal, el déficit fiscal y cuasi fiscal, la situación del Banco Central, que está en condiciones de casi quiebra, con activos tóxicos por el lado del activo y activos y por el lado del pasivo muy endeudado con el sistema financiero, con las LELIQ. Por otro lado, la economía real que no responde, sin crecimiento difícilmente se incremente la recaudación, y el salario real que se viene derrumbando, ¿no? Lo único que empezaron a atenuar y por escaso crecimiento es el sector externo, ¿no? El sector externo, vía balanza comercial, han hecho una pequeña modificación, pero por el lado también de la formación de activos en el exterior tienen un problema grave que lo supera los 500, 400 millones de dólares por mes que lograron en la balanza de comercio. Y en turismo siguen teniendo también problemas, en fin, no se ve por qué lado tenga esto una salida, y a su vez yo no sé si lo de las bandas cambiarias congeladas es como retrotraernos a la convertibilidad. En síntesis, tenemos un tren que está puesto en las vías, o el barco ya chocó contra el iceberg y alguna dirigencia sigue bailando a bordo sin darse cuenta que ya chocamos. No tenemos el barco que sale de puerto, ahora ya tenemos el barco estrellado. Este un poco es nuestro diagnóstico hasta el momento, ¿no? Bastante feo. Bueno, es lo que es. Vos fijate que nosotros veníamos diciendo que desde que ellos decidieron vender 60 millones de dólares por día, empezó esta semana, era un absurdo, porque en realidad se siguen endeudando al 67% y se vendés Banco Central, sector privado mucho más. Y si vos vendés 60 millones de dólares por día es para que no aumente el precio del dólar. Por lo tanto, esa tasa de interés en la cual se endeuda el Banco Central, si bien es en pesos, la voluntad que ellos tienen que también se transforme en dólares. Sí, claro, porque si vos el dólar va a estar igual y a los pesos le vas a pagar un 67% de interés, esa cantidad de pesos compran un 67% más de dólares. Entonces, la tasa pasa a ser en dólares y esto es directamente alocado en cuanto a funcionamiento de la economía. Ahora, no alcanzó con eso, sino que esta semana te anuncian que congelaron la banda superior
del dólar, entonces la cuenta que tenés que hacer es el 67% nominal anual transformarla en efectiva anual. Claro. Porque es cada 7 días, eso te debe estar dando un 90 y pico, 100. Y a eso la tasa de interés que iría del 43 al 51, que es un 20%, pesos más, pesos menos. O sea, 100 menos 20 estás teniendo 80. una efectiva anual del 80% en dólares. La verdad que cada vez es más ridículo todo lo que están haciendo. Y por eso les está creciendo el riesgo país, porque lo que está indicando el riesgo país es la incapacidad de la economía de honrar sus compromisos. Ahora, acá empieza a tallar el Fondo Monetario, porque cuando vos declarás el default es porque no tenés plata para pagar. Es lo que hizo Rodríguez A. Te puede gustar, no gustar, pero bueno, no había fondos para pagar y como en cualquier empresa presentó el default. Ahora vos tenés una caja determinada que son las reservas para honrar tus compromisos. Exacto. En dólares. A menos que no las tengas más y también te las malgastes. Si en las semanas que quedan se malgastan las reservas, después vas a tener la deuda sin reservas y hay un problema objetivo. No es un problema de voluntad, es un problema técnico. Pero es un problema de voluntad. Mira, no es que no te quiero pagar, es que si Fondo Monetario vos autorizás a que se dilapiden las reservas de la manera que se van a dilapidar, también vas a ser responsable de decisiones naturales que no tienen que ver con el hecho político o la voluntad. No hay. Entonces, ahora sí es un mensaje a la Lagarde. Oportunamente le mandé una carta donde le decía, mire, si usted, el gobierno le está pidiendo que los fondos que correspondían al próximo gobierno, al que asumía el 10 de diciembre del 19, se los gasten en el año 19, de otra plata para el año 2020. Bueno, algo de plata puso, 7.000, 8.000, algo puso. Muy bien, fue su decisión. Ahora, eso presupone un flujo de pago de los vencimientos de la deuda, que es para los cuales se tomó el stand-by con el fondo. Ahora, si se tomó para ese fin, no se puede cambiar el fin. El Fondo Monetario no está para financiar la dolarización de las carteras. A 60 o a 150 millones de pesos dólares por día, que encima en algún momento pueden ser las dos al mismo tiempo. Claro. Bueno, esto es un mamarracho. ¿Está bien? Y si ellos presuponen que en realidad eso está acotado en el tiempo y le dan un perdón al gobierno para gastar durante un lapso de tiempo, bueno, también las vamos a precisar para posteriormente. Bueno, muy bien. Entonces, hoy, y esto quiero ser muy claro, la señora Lagarde es responsable de, si lo autoriza, de la dilapidación de las reservas, porque el stand-by, el préstamo stand-by, firmado con el Fondo Monetario, acordado incluso en el Congreso, no tenía estas características. No son las misiones y funciones del Fondo Monetario Internacional financiar la dolarización de las carteras. Fuga sistémica. Si esto se les da por la incapacidad del gobierno de hacer política económica, bueno, están los mecanismos de ajuste que equilibran el sistema. Si el Fondo Monetario vulnera esto, bueno, yo le digo que no hay ninguna voluntad en el arco opositor para repetir experiencias que no fueron necesarias en su momento, pero que ahora, la realidad es que no se puede permitir que este gobierno dilapide la última caja que te queda, que son las reservas. Una responsabilidad sin duda de una política alocada del gobierno, que este es un tema de los argentinos, no hay ninguna duda. Ahora, en este caso hay un contrato firmado con el fondo y tiene que haber un estricto apego a lo que el gobierno oportunamente firmó y el Congreso, como expresión del pueblo y las provincias, aprobó. Bueno, evidentemente estamos en un dislate, en una situación muy difícil de poder continuar.
evidentemente con 13 puntos de déficit fiscal y 6 puntos de déficit del sector externo. Está redondo. Claro, estos son los dos déficits que generaron que renunciara al gobierno del presidente Alfonsín, Plan Primavera y convertibilidad. Y el presidente de la Rúa. Los dos en el mismo tiempo y lugar. Esta supercrisis tiene un final cantado. La política lo que tiene que hacer es generar una salida. Y esta salida ordenada dentro del marco de la Constitución, el orden, etcétera, etcétera, el paso lo tienen que dar nuestros amigos radicales. Lo que tienen que hacer es romper la Alianza Cambiemos, venir a un gobierno de unidad nacional, y ese gobierno de unidad nacional que le ponga piso a esta crisis, porque si no hay piso no hay posibilidad de rebote. Exacto. Y la realidad es que el rebote se va a dar cuando cambie el aire y podamos comenzar a reactivar el país. Que se sienta en el mercado que puede que hay unas políticas sistémicas que tienden a la reactivación, sea por el lado de los ingresos populares, sea por el lado de aumentar la rentabilidad por unidad vendida de las empresas, sea que controlase el mercado, que vas a recaudar más, ¿no? Y obviamente entonces vas a terminar el tema fiscal. Bueno, obviamente que esta tasa de interés no hay ninguna posibilidad. Por eso esto hay que solucionarlo. Cuanto antes lo hagamos, más rápido vamos a rebotar, vamos a encontrar piso, vamos a rebotar y vamos a poder dar expectativas. Y si no, esto se transforma en un abismo que no tiene piso a la vista. ¿Qué es lo que está pasando? Como dijimos oportunamente, mientras esté Macri, mañana va a ser peor que hoy. Y en eso estamos en un lío bárbaro. ¿Cómo estás viendo, Elías, la vinculación con los sectores religiosos? ¿Qué está pasando con la propuesta que ustedes están haciendo en el CEJUS? ¿Tiene receptividad? ¿Cómo le están? Yo te digo lo que me pasó. Estuvimos el fin de semana en un evento había más de 120, 130 pastores. Me pidieron participar, estuvimos obviamente dentro de su propia reunión que hacen de celebración. Pero interrumpieron, me pidieron, hice un breve discurso, los vi que escuchaban con suma atención y sobre todo al mensaje de, miren, voten lo que le parezcan, pero voten a alguien que piense que Dios es un ordenador de razón y justicia y de ciertos criterios del bien y del mal. Y se quedaron sorprendidos porque de alguna manera les dije, mire, yo sé que acá hay muchos que votaron a Cambiemos y que trabajaron para que Macri sea presidente, pero yo les quiero decir que él atenta contra la existencia de Dios. Entonces les mostramos los escritos de Durán Barbá, algunos se sorprendían, otros no, pero mi impresión que fue muy favorable. ¿Cómo lo estás viendo vos, que sos nuestro hombre en comunicación con el sector? Sí, yo creo que en principio, Guillermo, se sorprenden porque hoy no hay líderes sociales y políticos que estén poniendo a Dios en un papel preponderante y sobre todo para definir lo que es, como vos dijiste, lo que es el bien y el mal. O sea, no hay dirigentes políticos hoy que realmente valoren y pongan en valor esta cuestión, la cuestión religiosa, la cuestión de Dios como una cuestión central en lo que es la base espiritual de la nación, ¿no? Estamos realmente viviendo una decadencia social que se va cada vez enraizando y deteriorando los valores fundamentales y los pilares que en definitiva son la base doctrinal de la Iglesia. O sea, se pierden los valores de la honestidad, del trabajo, la familia, el deterioro que ha sufrido la familia. Todo esto genera una gran preocupación en todos los sectores, me imagino en todos los sectores religiosos, particularmente en el cristiano donde estamos. Esto genera una preocupación fundamental. Y además, el hecho de tener un presidente que subió con engaños y engañando a su pueblo y que a medida que fue manifestando sus reales intenciones, fue mostrando una cara cada vez más, digamos, una cara sombría y trajo
malestar y sombra al pueblo, la verdad que es para preocuparse y es para tenerlo en cuenta. No es una casualidad que Durán Barba, siendo para mí la columna vertebral del pensamiento filosófico o parte de ese pensamiento filosófico del gobierno y el asesor principal del presidente, esté, digamos, pensando en superar digamos, la doctrina social de la Iglesia, superar la etapa donde los humanos teníamos fe, creemos y estamos parados sobre valores que parten de la Iglesia, pero también parten de la palabra de Dios. Eso, cuando uno ve a este asesor impartiendo esa doctrina en los medios más importantes de comunicación, la verdad que es muy, muy alarmante, porque ¿a dónde nos lleva como sociedad? ¿No? En principio es un conjunto de cosas. Esto es sistémico, o sea, el desarrollo de una sociedad, yo por lo menos lo interpreto como sistémico, donde es una matriz social la que está en juego y la que está hoy muy deteriorada, y en eso veo que el gobierno, aparte de ir contra Dios, ir contra los valores fundamentales y trascendentales de nuestra patria y de nuestra población, seas creyente o no, porque los valores cristianos son valores del pueblo, que vienen de décadas y de años, yo veo que no lleva para ningún lado. No hay planificación económica, pero no hay planificación social. La comunidad se va destruyendo y vertiginosamente. De hecho, todos ustedes son especialistas, todas las medidas que se están tomando no cortoplacistas, se están tomando para dentro de 5 meses. O sea, no hay planificación más allá de 5 meses y después que está el abismo. Creo que una sociedad se tiene que parar sobre bases sólidas materiales y sobre bases sólidas espirituales. Cuando digo espirituales hablo también de la identidad. Como peronistas, en este caso, que también soy dirigente político, soy empleado en una empresa, en la parte estratégica de una empresa, soy padre de familia, me preocupa muchísimo que esto no tenga planificación y que no se haya trabajado en la parte de comunidad, nuestra identidad nacional, nuestra noción del bien y el mal, lo que está bien, lo que está mal, que se haya deteriorado los valores, pero sobre todas las cosas veo que se está desintegrando la familia. Y en la desintegración familiar creo que hay un punto central, no sé si es el único, pero como es sistémico es central, que ese deterioro, y esto lo decía el general Perón también, es la célula básica de nuestra sociedad. Si la familia se deteriora, se va deteriorando después todo el conjunto, sobre todo desde la parte identitaria, de la parte de la personalidad, de eso que se llama alma de un pueblo, se va deteriorando. Porque en la familia los valores del amor, de la solidaridad, de la justicia, uno se la va trasladando de padres a hijos, y el amor es mutuo, de un hijo a un padre a un hijo, y cuando eso se da en un marco en un marco sano y se va desarrollando, eso después es lo que necesitamos trasladar a la sociedad. O sea, cuando uno cuida a la familia, cuando uno cuida los lazos, cuando uno marca el ejemplo como padre, yo creo que es un poco lo que nuestra doctrina, la doctrina justicialista, quiere después trasladar a la sociedad cuando quiere marcar esos parámetros, esos valores, esa cuestión ética y social para una construcción de una sociedad nueva. Muy bien. ¿No? Vos sabés que, Pastor, hay 2 jóvenes, bien joven, este ya es padre de familia, pero falta unos años. Yo hago una vez por año la peregrinación a Luján. Antes se hacía la de los adultos, que se hace cada tanto, por ahora se hace la de los jóvenes. Y del millón de personas que suelen ir, la inmensa mayoría son jóvenes. ¿Cómo ve la participación de los jóvenes en el culto que ustedes incentivan en la iglesia evangélica? Y es mucho más grande que los adultos en algunas partes. Lo que son las reuniones de jóvenes crecen muchísimo. Es como que los jóvenes aceptan la participación de ir a reuniones eclesiásticas, religiosas, y inclusive las mujeres, muchos más que los hombres. O sea, siempre, muy buena pregunta, porque yo lo evalúo siempre, y usted también lo verá cuando en la caminata a Luján.
son mucho más los jóvenes a veces que los adultos. E incluso tuvimos un suceso conmocionante esta semana que fue Notre Dame, nuestra basílica, la emblema, que se prendió fuego. Yo tuve el placer de estar y tomé la comunión ahí. Una pérdida impresionante. Impresionante. Pero la pérdida está. Se va a recuperar, no va a ser la primera vez que pasa. En Italia está lleno de iglesias monumentales que se han quemado y las han vuelto a hacer. O sea que no, eso no se va a volver a hacer. Pero hay algunas fotos de los franceses rezando en el momento de rodillas y muchos jóvenes. Esto lo digo porque a veces hay como un esquema donde parecería ser que lo religioso también tiene que ver con lo etario, ¿no? Claro. O sea, si sos un veterano que te estás por ya pasar del otro lado, sí, empezás de vuelta, y si sos, la verdad que no. Y vos y yo venimos de familias religiosas y tu viejo era un gran revolucionario y era un gran católico. Sí. Y en mi familia también. La revolución estaba directamente, la revolución peronista obviamente, ¿no? Está directamente vinculado a los principios y valores también de nuestras creencias religiosas, y por eso nuestro movimiento en una de sus definiciones es humanista y es cristiano. Y lo de humanista tiene que ver con poner al hombre en el centro de las decisiones, y entonces aprovechamos que está Víctor, que es un experto en seguridad. Decime, Víctor, si ponemos al hombre en el centro de nuestras políticas, ¿cuáles son los delitos, esos delitos que te perturban el vivir diario? El que, no hablemos del delito donde uno se siente molesto, porque dice, che, le robaron la billetera, le empujaron a... ¿Qué hacemos con eso? Bueno, primero me quedé enganchado con lo que dijo acá el compañero, y una gran realidad de lo que decía Perón. Perón decía que un pueblo o un gobierno sin ideología es como un cuerpo sin alma. Esto que era fundamental, pero a lo que preguntás vos, vamos a seguir un poco con los aumentos. Los aumentos en el caso del arrebato, en el caso de los robos que molestan, los mosquitos. ¿Viste? Vas al picnic, ¿que te molestan? Los mosquitos. Está bárbaro, vas a comer bárbaro, pero los mosquitos lo primero que hacen es molestarte. Aumentaron entre un 20 y un 25% los arrebatos. Esto tiene que influye también un poco también la problemática y en el aire lo que hay. Mirá, es muy simple el tema de combatir el tema de los mosquitos. Los mosquitos se combaten de la siguiente manera. Primero es donde están los huevos. ¿Está? El cultivo del mosquito. Si aquel que roba un celular no tiene dónde venderlo, se va a dejar la venta del celular, como pasó con el pasacassette. ¿Se acuerdan cuando robaban los pasacassettes? Bueno, rompían el auto, robaban el pasacassette. Cuando se quemó el hecho de decir no hay dónde venderlo, el pasacassette pasó a la historia. Después pasaron a pasarse a otro delito. Sí, vos sabés que así resolvimos en mi época de secretario de comunicaciones el tema del cableado. Viste que se robaban los cables, claro, por el cobre. Pero claro, en realidad no es que después lo vendés por metro, tenés que ir a un muchacho, termínala, muchacho, cambió el gobierno, y se terminó. ¿Tú sabés que se terminó? Fue una problemática que trajo la única problemática que trajeron de manera conjunta Telefónica y Telecom en aquel momento. Mire, ustedes nos llaman porque no hay servicio, y me quedé sin cable porque me tiraron el cable mayor. Bueno, muchachos, y hicimos eso, se resolvió. Claro, acá hay algo fundamental, tenés que ir a la huevera, vamos a llamar, el tema donde se reducen los celulares. Pasó fuertemente en su momento cuando fue en el periodo anterior, donde se trabajó sobre, por ejemplo, los desarmaderos, por el tema del auto, el arrebato, que te van al garage, cuando te roban el auto, te roban hasta con los pibes arriba. Bueno, esos temas es donde no tienen lugar donde vender el auto, seguramente afloja el delito del auto. El tema de los motochorros, que es una importación que trajimos de otros países de Latinoamérica, bueno, es muy simple, la presencia. Si no hay presencia en la calle, es muy difícil que se pueda combatir algo donde solamente con las cámaras veamos como una película de televisión en video en carne viva, pero no tenés quien te ataque al tipo. Entonces, si no hay presencia donde automáticamente se vaya a la reducción de estos individuos,
es muy difícil. Entonces, la decisión en el 99% es política. Si la decisión política es que a ese comisario de barrio se lo instruya para que directamente accione, porque el comisario de barrio tiene que conocer el barrio. Porque si una de las problemáticas es que el comisario no conozca el barrio. Entonces, la realidad de lo que tiene que saber cada comisario de cada distrito es conocer su territorio. Aquel comisario que no conoce su territorio, yo creo que no sirve para ser comisario. Es fundamental que haga un tema cartográfico y demográfico. Cartográfico para saber la situación del lugar y demográfico para saber qué tiene la zona, cuántas villas tiene la zona, cuántas casas tomadas tiene la zona. Bueno, tiene que conocer la realidad de los individuos que viven en el barrio. Porque cuando un comisario toma las riendas y se da cuenta de lo que tiene en el barrio, es mucho más simple combatir el delito, como dice Guillermo, el mosquito del picnic. Yo creo que ahí está fuertemente, y fuertemente teniendo el respaldo de la decisión política, que yo a lo que apunto, a lo que dice él. Él baja una línea siendo el uno de un país y ahí automáticamente las articulaciones tienen que funcionar. Esto es muy simple, no es tanto, es como un esqueleto, ¿no? Tener los brazos, tener las piernas, el tronco, la cabeza, pero tener las extremidades. Bueno, esto es igual. Cuando se baja, se tiene que trabajar y se tiene que actuar. Fundamental, el comisario del barrio. No hay otra vuelta. El jefe del barrio, en términos de seguridad, que es el comisario, donde tiene que quedar claro que la responsabilidad de la seguridad de nuestro pueblo no es del jefe de policía ni del secretario de seguridad, es del presidente de la República. Ni lo dudes. El presidente es el que se tiene que poner al frente de resolver estos temas de seguridad que molestan a la población, porque obviamente que siempre va a haber alguien que le guste vivir de lo ajeno, y bueno, esto tiene que ver con la vida. Ahora, hay vos lo definiste muy bien, ese pequeño delito que te molesta la convivencia diaria, que no estamos hablando de una situación de bandas organizadas que obviamente tienen su complejidad, estamos hablando de esa molestia de que el ciudadano, el compatriota, el compañero no puede vivir, no puede caminar por la ciudad, no puede vivir. Y vos tenés la preocupación de si tu señora va a hacer las compras, si vuelve, no vuelve. Esto es una tontería. Esto hay que solucionarlo en un espacio de comunidad donde no solo tiene que participar el comisario, tienen que participar los pastores, tienen que participar los párrocos, tienen que participar los directores de las escuelas, todos aquellos, los jefes políticos de cada barrio, del radicalismo, del peronismo, los que conocen el territorio, que saben. Comunidad organizada. La comunidad organizada. Claro. Muy simple esto, ¿eh? Claro. Y en esto es al margen de la base material que tenga una familia para hacer. Obviamente que hay barrios de emergencia, así se definieron históricamente, porque eran de emergencia, mientras estaban uno y después seguían por otro lado. Nosotros eso lo tenemos que resolver. Yo hace muchísimos años que estoy rodeado de ciclo que vos llamaste. La verdad que no tengo inconveniente, es gente de trabajo, gente de razón, no, ningún inconveniente. Es un tránsito en la vida donde después vas, de hecho hoy tenemos un acto, y va a tener un acto ahí, va a haber todo. El tema es que nosotros comprendamos que hay un delito molesto, para llamarlo de alguna manera, que ese hay que erradicarlo rápidamente, y es responsabilidad del presidente que así sea. También va a ser una medida del éxito o fracaso del próximo presidente que eso que nos molesta en la diaria deje de tener su impronta. Pastor, ¿cuál es el próximo evento que tenemos con el CEJUS? El martes en el SEM, en la Avenida Corriente al 2510, sexto piso, hacemos la actividad, hacemos un taller para compañeros, compañeras que se quieran sumar, un taller de globología. Muy bien. Eso para que las compañeras, los compañeros aprendan el arte de transformar los globos en figuras. Exactamente. Que sirven para animar, que sirven para los cumpleaños, que sirven para hacer las actividades. Y la verdad que está muy bien. Yo veo que el CEJUS está creciendo sí, mucho. Hay una presencia de los sectores religiosos en la construcción de nuestra política.
y vamos encontrando en cada uno de las áreas de trabajo de los 7, 8 ministerios que va a tener nuestro gobierno las improntas necesarias para cambiarle la vida a la gente. Y en este caso, como vos decías, va a haber un ministerio que es un ministerio de comunidad. Claro. ¿Cómo se hace comunidad? Y comunidad se hace con solidaridad, se hace con misericordia y se hace con perdón. ¿Quién genera comunidad? El culto genera comunidad, la cultura genera comunidad, el deporte genera comunidad. Pero también vamos a tener el Ministerio de Desarrollo Económico, que también tiene que ser con solidaridad, con misericordia, y también tiene que ser con perdón, porque si no, no va a haber modelo de desarrollo. Finalmente, esa es la comunidad organizada, la base material de la nación y la base espiritual. Y no hay comunidad si no resolvemos ese delito de mosquito que bien lo definiste vos, que pero te molesta todo el tiempo y hay que terminarla. Gracias, muchachos, nos vemos en la próxima. Y bueno, que sirvan estos elementos ordenadores para el debate semanal que los compañeros tienen a lo largo y lo ancho del país. Nos vemos en la próxima.